Yo nací en una casa, en una tradición que no era de paz, de seguir la paz. Mi familia no no estaba en la forma pacifista, sino que todo el mundo asumía que estaba bien, que tener las formas de defenderse con armas, pues si había una causa justa y si así había algo en la forma cuando yo estaba creciendo que era diferente, era que nosotros, mi hermana y yo, no podíamos jugar con, con armas que eran los juguetes y decir que oh esto es una pistola. No podíamos ni tener ningunas clases de juguetes que eran como ah, pero no podíamos jugar con pistolas. No, las pistolas no eran nada de jugar, sino que eran seriamente. Teníamos que cuidar a las personas y las personas tenían que ser consideradas con reverencia. Y eso era muy importante en la forma que me criaron a mí, eh, porque yo me di cuenta de esto. Eso era como a- algo que me ayudó. Y ustedes saben que mis padres están aquí y ustedes les pueden preguntar acerca de esto. Mi papá está aquí ahora mismo y él estaría muy contento de contestar las preguntas que sobre esa parte de nuestras vidas. Eso me impresionó a mí. Las pistolas no son juguetes. No le apuntes a las personas, sino que le das reverencia a las personas y respetas lo que está dentro de ellos, lo que es sagrado. Cuando yo llegué a la escuela superior, en ese momento, estábamos inscribiéndonos. Cuando yo empecé, había una inscripción que teníamos que ir a firmarnos para ir el ejército. Y en Seattle, Washington, dijo que había algo que tenía que ver con ir a hablar acerca de cómo era que uno puede aprender a ser persona que sigue la paz. Y eso se llama conscientious objector o persona que no está en pro de estar en la guerra. Y yo fuimos un grupo allí y aprendimos cómo había el mecanismo postularse para el gobierno de Estados Unidos, para los ejércitos. Entonces uno pone CO, que quería decir Conscientious Objector, o persona que estaba en contra de eso y que era parte de una tradición que valoriza o que valora ser parte de tener una fe en la paz durante tiempos de la guerra. Y eso era muy interesante porque nos dijeron que podíamos escribir algo acerca de eso, acerca de, y mira, mi pastor durante ese tiempo está aquí y él nos habló sobre esto. Y yo le pregunté, ¿hay una forma en nuestra tradición que para poder seguir el conscientious objector o poder ser una persona que no está en pro de la guerra? Y entonces hay un libro que se llama los Wesleyans, que era la religión mía, que había una provisión para las personas que fueran CO que pudieran estar en contra de la guerra, pero sí había una forma que podíamos, en la tradición religiosa, podía apoyar a las personas que estaban en contra de la guerra. Y entonces, pues yo fui a una escuela que era de los amigos, que se llama Quaker, que también son parte de la fe, pero esa fue donde yo estudié porque los amigos míos estaban allí y
Y en nuestro primer año allí, yo fui a una clase que se llamaba La Paz y la Guerra. Y no era la guerra y la paz, que saben que eso es de Tolstoy, pero se llamaba La Paz y la Guerra. Y yo estaba un poco lleno de muchos problemas. Era mucho para mí. Pero el nivel de leer en ese primer año de la universidad, había mucha lectura y me hizo mucha impresión sobre mí. Y me recuerdo de una forma que hablaron acerca de la guerra que es justa. Y yo nunca había oído, yo no entendía eso muy claramente y no entendía que esta tradición fue hecha para poner como algunas formas de restringir la forma de que la guerra podía hacer el daño a las personas, pero el sistema era como hacer algo de una forma de la paz, de seguir la paz dentro de la guerra. Pero que si miras a la criteria, puedes ver que la teoría y casi todas las guerras que se han hecho en este mundo, desde que de esto se hizo esta teoría, casi todas las guerras son injustas. Y a mí se me ocurrió que la mayoría de las personas no sabían sobre esto, nada de esto. Y las personas, no voy a decir nombres, pero las personas de las iglesias podían decir, sí, nosotros creemos en la forma buena de hacer la guerra, la teoría de una guerra justa, pero no entendían que esto era mucho violencia extrema, y aún dentro de este sistema. Y eso me impresionó que se me ocurrió que las unas iglesias que verdaderamente estaban viendo esta tradición cristiana, no solamente de pedazos de esas, sino de la forma de que de verdaderamente estaban viendo este punto de vista de la paz, de la forma de pensar, el pensamiento cristiano, eran las personas que estaban verdaderamente, los cristianos que estaban verdaderamente siguiendo esta tradición de la paz. Y yo dije, yo quiero ir hacia esos grupos, que personas que de verdad apoyen a esta forma de ser o de objetar a la guerra. Y yo valoré esto y yo quería pensar, este pensamiento, yo quería seguir esto. Cuando yo terminé, yo fui a ir a una comunidad de menonitas. Yo no era menonita, pero fui allá al país de las Filipinas a la edad de 23 años y comencé a servir en las Filipinas. Y eso es un poco joven. Me sorprende que nos dejaron a nosotros tan inmaduros como yo era en esos días, en las situaciones en las que estábamos, ¿verdad? Pero una forma que yo me recordé, y es un poco difícil de hablar acerca de eso, así que yo voy a tener mucho cuidado hablando de eso. Y solo que todo lo que está allá afuera de los interwebs y la internet. Yo estaba con un grupo que está muy viajando en las montañas, arriba en montañas, pura montaña. Y eso era muy difícil esos días, que era bien difícil llegar a este sitio, que estaba muy remoto y teníamos que caminar mucho, como 14 millas en muchos sitios. Y yo tenía 23 años, pero yo tenía mucho dolor después de haber estado caminando tantas horas. Y llegamos allí y descansamos, y la próxima noche las personas vinieron donde yo estaba quedándome con pistolas, con armas, no eran juguetes. Yo me sentía bien todo el tiempo, me sentí bien, porque el único riesgo que si
para ser secuestrado o algo así. Yo me sentía bien, pero era extraño que esas personas nos dieran una escolta con armas a otro lugar. Y el líder era una persona que estaba allí y él sabía que nosotros estábamos con los menonitas y él estaba interesado y él estaba muy interesado en que yo era un pacifista y él quería como retarme y hablar acerca de esto. La forma que ellos pensaban esto, que la forma de pelear con las personas, la única forma de ayudar a que los opresores se quitaran de encima de uno como gente era tener armas y luchar. Y yo les expliqué, ese grupo era comunista y querían, y una de las formas que me retaron a mí personalmente fue, hasta este día, fue que mi forma de pacifista salió de un sitio de confort, lo que era como uno que decíamos como bourgeoisie, como muy... es fácil ser un pacifista cuando tú sabes que todos los días tú no tienes que preocuparte de que la guerra te verá. Y es más fácil saber ser pacifista cuando sabes que los niños no pueden ser matados por grupos de personas ni por alguna forma nefasta. Es fácil ser eso cuando sabes que no hay una pobreza que puede matarte. Es fácil dejar esa forma de pensar cuando tu vida es pelear en contra de la guerra. Y yo todavía digo que la forma más eficaz de quitar el yugo del opresor, de levantarse en pro de la justicia, es la violencia, porque la violencia es muy efectiva. Si es lo que tú quieres, si quieres algo efectivo, la violencia tiene su lugar. Pero mi respuesta en esos días, este reto, mi respuesta es la respuesta que tengo hoy, que tú no vas a hacer crecer a la paz con pistolas o con armas. Esa no es la forma de crear eh, una forma de tener paz que es duradera con armas. Y a veces me preocupa y pienso mucho en esto, en esas armas, en la forma que yo vivo. Una vida de mucho confort y de privilegio que yo vivo hoy en día comparado con otras personas en el mundo. Estas conversaciones eran muy importantes y fueron muy importantes para mí porque hablaba de la justicia y me recordó que si yo voy a ser pacifista, si yo no voy a tomar armas en contra de alguien si yo quiero hacer algo acerca de proteger a las personas y estar en contra de la injusticia, yo cuando volví de las Filipinas, yo ya empecé en el seminario en MBS y entonces otra vez había más personas que estaban pensando en la teología y de la forma de resistir, de no resistir. Y la palabra quiere decir que los anabaptistas y los menonitas usan, que es la posición de arte, de paz. La palabra era no resistirás, no resistir. Y es una forma bíblica que estaba en la Biblia. La forma de ver la palabra era la palabra pacifismo no está en la Biblia. Así que la forma que dijimos fue resistir. En Mateo capítulo 5, que dice, no resistas a la maldad. En el seminario, pues claro, aprendemos diferentes formas.
no resistas a el malo, o no resistas a las personas que son malas, o en una forma mala, malvada. Y hay diferentes formas de expresar este mismo sentimiento. No resistas. Viene de este versículo. Y esto es lo que a mí me molestaba un poco, porque yo me recordé del tiempo en las Filipinas, y eso era no una forma que yo podía decir que yo podía abarcar. Cuando yo tenía 30 años, pasé por una experiencia de leer este versículo de Mateo, y me molestaba acerca de no resistir. Y yo leí todo acerca de no resistir en Mateo 5. Y si ustedes saben la última parte del versículo 34 que dice, Ronald Kennel o alguna persona que pueda decirnos, sé perfecto como vuestro Padre en este cielo es perfecto. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y siempre me ha chocado un poco, porque ¿quién puede ser perfecto? Pero en este momento, de momento se me ocurrió y me di cuenta en ese momento que Dios es perfecto. Y todas estas cosas que habían pasado anteriormente en Mateo 5, con la falta de resistencia, que la resistencia contra la maldad, esto describe el carácter de Dios. Se caracteriza en una forma de no resistir. Y esto me cambió la forma de la teología, o la forma que estaba creciendo, ¿verdad? Y creció en la teología de la paz en una forma diferente, en el sentido de que la teología de la paz no es acerca de la ética de la paz, pero que es diferentemente de quién es Dios y quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos nosotros. Más recientemente, yo he llegado a reconocer y describir mi posición de no resistencia como algo litúrgico, un pacifismo litúrgico, una forma de orar y ser pacifista, porque nuestro pacifismo no encuentra su sentido, y hacer que el mundo sea como nosotros lo queramos hacer, sino que es una respuesta a cómo es Dios. Porque la eternidad nos pide que vayamos al corazón de Dios, y nuestra respuesta a todo esto es ser como Dios y como Cristo, que no tener resistencia. Ahora, esto es un poco abstracto, ¿no? Así que lo voy a hacer un poco más concreto. Hay una historia que tiene una historia acerca de alguien que se llamaba Dirk Willems. Es un anabaptista en los 1500, y lo capturaron. Lo iban a matar. Y él se escapó. Y en lo que él estaba corriendo acerca de estar huyendo, y estaba pasando un sitio con hielo, y llegó al otro lado. Pero la persona que estaba persiguiéndolo se cayó dentro del hielo, en el agua. ¿Y sabes lo que hizo Dirk Willems? Él no dijo, Dios ha matado a mi enemigo, yo puedo seguir corriendo, que es algo razonable, porque hay muchas partes de la Biblia que podrían decir que Dios lo protegió, pero eso no fue lo que hizo Dirk Willems. Él volvió, se dio la vuelta y volvió a esa persona y lo sacó del agua y lo rescató. Y eso es como loco, ¿verdad? Eso no es algo muy racional, una decisión necesariamente racional. Y la única forma que esto hace sentido, para que es solamente una forma de
de ser es que es una respuesta a la oración y es una respuesta al corazón de Dios. Él estaba respondiendo al corazón de Dios. Si yo voy a vivir mi vida, yo voy a ir al corazón de Dios. Esta es la razón que en los términos de nuestro mundo más moderno, por ejemplo, él murió. Él murió porque él rescató a este hombre y fue una forma cruel que pobre Dirk Willems murió por rescatar a las personas, pero lo que él hizo es rescatar a esa persona, esa forma compasiva y buena. Eso fue al corazón de Dios. Esto es lo que yo tengo. Eso es algo que sigue creciendo, ¿verdad? A lo mejor en 10 años habrá unos cambios en la forma. Y yo les doy gracias por escuchar mi testimonio acerca de la paz.